Nike Pegasus 39. No es la zapatilla que yo esperaba. Tengo en mis manos la versión 39 de la zapatilla de running más vendida de la historia de Nike. Sí señores, tengo la nueva Nike Pegasus. Como su nombre nos lo dice, literalmente son un caballo de batalla con alas. En las últimas dos generaciones, las Nike Pegasus pasaron de ser unas zapatillas versátiles a unas zapatillas más acolchadas, agregando peso y altura. A mí me gustaron los cambios, pero muchos seguidores de las Pegasus encontraron que la versión 37 y 38 estaban dejando de ser lo que fueron en años anteriores. Básicamente una zapatilla para entrenar que hacía todo bien. Pero este año Nike ha actualizado una vez más a las Pegasus y han logrado que la versión 39 sea más liviana, con la sensación de ligereza que nos ofrecía la versión 35 y 36, pero sin dejar de ser tan cómoda y amortiguada como la versión 37 y 38. Sinceramente, esta versión 39 está bien lograda, pero la verdad es que a mí me parece que esta no es la zapatilla que todos esperábamos, y que Nike decidió lanzarla para seguir con las ventas del 2022, mientras sigue trabajando en una nueva versión. Y más adelante te voy a decir por qué pienso esto. Los cambios que Nike ha realizado este año en las Pegasus comienzan en la parte superior, donde el acordonado pierde ese sistema de lazos de la versión anterior y vuelve a su antiguo sistema de cables Flywire, que no solo sujeta la parte media del pie mientras corres, sino que también ha servido para quitarle unos gramos de peso a la zapatilla. Esta versión 39 es muy acolchada y cómoda en su interior, por lo que no vas a tener ningún punto de presión que te moleste, e incluso no tendrás ninguna molestia si quisieras usarla sin medias. En cuanto al ajuste, me gustaban más las dos versiones anteriores, con esas bandas que abrazaban el empeine, que me ofrecían un ajuste más ergonómico que los cables Flywire. Y en cuanto al ajuste, en la parte trasera sigue siendo impecable, ya que abraza muy bien el talón y no permite deslizamientos ni rozaduras en la parte trasera del pie. El puntaje que le doy al ajuste es un 8 sobre 10. Por otra parte, todavía hay una generosa cantidad de acolchados en la lengüeta y alrededor del talón. Sin dudas, las Pegasus han sido diseñadas para la comodidad, pero por supuesto toda esa comodidad tiene un precio. Y esto se paga con transpirabilidad, ya que este upper rediseñado con tantos acolchados no es de los más transpirables y probablemente en los días de calor las Pegasus no sean las mejores aliadas para tus pies. Algo que no me gustó mucho de este upper es que se notan muchísimo las líneas de flexión cuando caminamos o cuando la tenemos colocada, se marcan mucho los dedos, se notan mucho las arrugas por el estiramiento, y es algo que no ocurría con la versión 37 y 38, o al menos si ocurría era en mucho menor proporción. En cuanto a la estética, a mí me gustaba más la versión 38, ya que esta versión 39 la noto más como una zapatilla más de entrada. Como la Winflow, como la Downshifter. Creo que la Pegasus 38 y 37 aparentaban más calidad que esta, pero eso quedará a criterio de cada uno. Por eso al upper en general, hablando de materiales, transpirabilidad y estética, yo le doy un 6. Las medidas de esta mediasuela son de 28 milímetros de altura en el talón y en el antepié tenemos 18 milímetros de altura. Tenemos una entresuela con 10 milímetros de drop y sigue hecha principalmente de la espuma React, la misma que teníamos en las versiones 37 y 38. La diferencia es que estas versiones anteriores traían solo una cápsula de Air Zoom debajo del antepié. Ahora la versión 39, además de tener una cápsula de aire bajo el metatarso, trae una segunda cápsula debajo del talón. Y esto en teoría se ha agregado para aumentar la capacidad de respuesta de la zapatilla. La sensación es de una espuma con amortiguación intermedia que no es tan dura pero tampoco es tan blanda. La cápsula que tenemos en el antepié se nota y realmente se la siente muy bien cuando pisamos. Sobre todo cuando corremos a unos ritmos más trotones, como ritmos por arriba de 5, 5.10, 5.20, 5.30, ahí es cuando más se hace notar. Pero la cápsula que tenemos en el talón realmente no se siente para nada. Sinceramente, si me pongo las Pegasus 38 y después me pongo las Pegasus 39, la verdad
que en el talón no tenemos absolutamente ninguna diferencia. La cápsula trasera pasa totalmente desapercibida. Por eso a la amortiguación de las Pegasus 39 yo le doy un 7. Y si tengo que puntuar la reactividad, es decir, el retorno de energía que me ofrece la espuma React, yo le doy un 8. En mi opinión, pienso que ya deberían empezar a quitar las cápsulas de Air Zoom de las Pegasus, e incluso la espuma React ya deberían empezar a dejarlas para modelos más de entradas como la Winflow o la Downshifter, para poder darle a las Pegasus la espuma ZoomX, que les va a dar una conducción mucho más suave, las va a hacer más reactiva y mucho más livianas. En este momento pienso que las Pegasus 39 se han quedado atrás en este segmento respecto a sus competidores, ya que otras marcas se han actualizado a tecnologías de entresuelas más livianas y con mayor retorno de energía. La suela exterior de la Pegasus 39 es familiar pero ligeramente diferente a la de sus predecesoras. Tienen prácticamente el mismo diseño en el talón y en el antepié, pero la principal diferencia es que ahora hay dos ranuras flexibles horizontales que se extienden por todo el ancho del antepié, por lo que la Pegasus 39 tiene más flexibilidad en la zona del metatarso. En la suela podemos ver que tiene unos tacos agresivos que proporcionan una gran tracción sobre el asfalto, caminos de tierra, terrenos con pasto y algunos senderos ligeros. Pero debido a sus tacos y la firmeza de la goma, la Pegasus 39 se siente resbaladiza en superficies lisas y mojadas. Pero cuando se trata de durabilidad, la suela de la Pegasus 39 está construida como un tanque y está diseñada para durar muchísimos kilómetros. Por eso es probable que la suela de la Pegasus 39 dure más que el resto de los componentes de la zapatilla. Por eso a la suela yo le doy un 9, ya que lo único que le falta para ser perfecta es un poquito más de agarre en las superficies mojadas. La Pegasus 39 es una zapatilla neutra que no lleva ninguna estructura incorporada para controlar la estabilidad. La suela de contacto completo con el suelo y la estructura del contrafuerte le da mucha seguridad al talón, actuando de manera eficaz en curvas y mantiene estables los pies mientras corremos. Son perfectamente compatibles con plantillas personalizadas, ya que entran muy bien y no producen ninguna molestia. Es un calzado firme y bien equilibrado, pero se mantiene firmemente dentro de la categoría de zapatillas para pisada neutra. Si tenés pisada pronadora, deberías inclinarte más a las Nike Structure 24, pero a las Pegasus no las considero inestables, por eso en cuanto a estabilidad, yo a las Pegasus 39 les doy un 8. Ya pasando al peso de las Pegasus, te comento que acá está la mayor virtud de las Pegasus 39, ya que este año han bajado de peso y tenemos unas Nike Pegasus 39 en un talle 11 US americano, que corresponde a un 45 europeo, en un peso de 290 gramos. Más liviana que las últimas dos versiones y un excelente peso para una zapatilla de entrenamiento diario. Recordemos que la Pegasus 38 y 37 estaban en un peso aproximado a los 310 gramos en el mismo talle que tengo las Pegasus 39. Por supuesto que no tienen la ligereza de una zapatilla para competir, pero para el propósito de las Pegasus están muy bien de peso y por eso yo les doy un dignísimo 8. Hablando de ritmos, la Pegasus es una de las zapatillas más versátiles del mercado. Es una zapatilla que se comporta muy bien tanto a ritmos ágiles como a ritmos tranquilos. Tiene una amortiguación suficiente como para rodar suave y la ligereza necesaria para ajustar el ritmo los días más rápidos. No es una zapatilla de competición, pero es una gran alternativa para competencia en corredores que se están iniciando en el mundo del running, ya que es una zapatilla que te permite ir a ritmos de 4 minutos por kilómetro sin inconvenientes y también te permite tener la comodidad suficiente para correr a ritmos de 5:30 o 6. Es una zapatilla muy polivalente, aunque sus ritmos óptimos estarían entre 5:20 y 4:20 minutos por kilómetro. Igual me gustaría aclararte algo respecto al ritmo, porque seguro alguien me va a decir: pero Daro, yo corro a 3:30 con las Pegasus y no tengo ningún problema.
Y sí, podés correr a 3 con la Pegasus, podés correr a 7 también con la Pegasus, podés caminar si querés con la Pegasus. Mientras la tengas en los pies, obviamente que la zapatilla va a responder, pero no es lo mismo correr a 3.30 con una Pegasus que correr a 3.30 con una Vaporfly, ya que la demanda de esfuerzo va a ser mucho más con la Pegasus. Por otra parte, cuando la velocidad no es el objetivo, no es lo mismo correr a 6.30 con una Pegasus que correr a 6.30 con una Invincible Run, porque con una Pegasus tenemos menos amortiguación, menos protección, menos comodidad, y a eso me refiero cuando sugiero ritmos óptimos de una zapatilla. Por eso, si quiero correr a ritmos de 6 o más lento, prefiero tener una Adidas Ultra Boost 22 o una Nike Invincible Run, que voy a ir mucho más cómodo y protegido. Ahora, si quiero correr a 4 o más rápido, prefiero usar una Saucony Endorphin Speed o algo con carbono mucho antes que una Pegasus, ya que son más ligeras, más reactivas y va a ser mucho más simple mantener ritmos ágiles. Pero volviendo a los ritmos de las Pegasus, te decía que su ritmo óptimo es entre 4.20 y 5.20 minutos por kilómetro, ya que manteniéndote en ese margen vas a tener la protección, la amortiguación y la respuesta necesaria para correr sin ningún esfuerzo adicional. No hay dudas de que es un gran producto, pero sinceramente no veo una evolución respecto a versiones anteriores, e incluso si encontrás con algún descuento la Pegasus 37 o 38, yo en tu lugar me quedaría con la más económica, ya que esta última versión no tiene para ofrecerte algo distinto a las versiones anteriores y no es ni más reactiva, ni más amortiguada, ni más transpirable, y de hecho a mí personalmente en cuanto a estética me gusta más la versión 38. Aunque sin desmerecerla, porque es un buen producto por $130, que sigue funcionando bien, pero con cualidades antiguas y tecnologías recicladas. Y cuando digo recicladas no hablo de su lucha de protección al medio ambiente, hablo de que reutilizaron todo lo que hacían antes para aplicarlo a un producto nuevo. El upper es lo mismo que utilizaban en versiones anteriores, con una lengüeta acolchada como la versión 38. La espuma React es la misma que utilizaban en la versión 37 y 38. Las cápsulas de Air Zoom es lo mismo que vienen utilizando hace años. Volvieron al acordonado con cables Flywire que utilizaban en la versión 35 y 36. Esta vez utilizaron dos cápsulas de Air Zoom tal cual como lo hicieron con las Pegasus 33 y 34. Me hace acordar a la Baby Malibu de los Simpsons. Pero el sombrero es nuevo. Bueno, este corte trasero en la mediasuela es nuevo. Reitero, es un muy buen producto en relación precio-calidad, pero es más de lo mismo. Quizás en algún detalle hayan mejorado, pero lo que han ganado por un lado también lo han perdido por el otro. Aunque si nunca tuviste una Pegasus y esta es la primera vez que estás pensando en comprar una, lo más probable es que la Pegasus 39 te guste mucho. Pero si venís de Pegasus anteriores como yo, lo más probable es que te pase como a mí, que sencillamente esperaba mucho más que esto. En el próximo video voy a hacer una comparativa de las Pegasus 39 con alternativas de otras marcas, ya que si está en tus planes adquirir una Nike Pegasus 39, antes compares y estés seguro de lo que vas a comprar. Y si estos videos de zapatillas para correr te interesan, no te olvides de suscribirte al canal haciendo clic en este globo para no perderte las próximas reseñas que se vienen. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, nos estaremos viendo en un próximo video. Chao.